no quiero hablar del pasado. Aquí estamos, seguimos recibiendo amigos en nuestra casa. En este caso, Nicolás Martinelli nos vuelve a visitar, director general de la Secretaría del MIDES. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, Fito, y bueno, la verdad que una alegría volver a estar acá en tu programa. Me alegro mucho. Lo primero que tengo que decir, porque es para los compañeros, es que lo primero que dijo es qué bien musicalizado que está este programa. Exactamente. Que las 2 veces que vino le encantó la música, así que Bata, chapeau. Bien por Bata. Pero bueno, nosotros seguimos, queremos saber qué pasa con nuestro dinero, porque si hablamos del Estado, hablamos del dinero de todos nosotros, de todos los uruguayos. Y la otra vez estuvimos hablando del faltante aquel de los alquileres, pero viendo las noticias, ustedes hablan de 3 auditorías, ¿verdad? La primera que tiene que ver con el tema de las propiedades de las casas que están en la Dirección Nacional de Discapacidad, del PRONADIS. La segunda es justamente el pago de los alquileres, de lo que estuvimos hablando la otra vez. La tercera es el pago de BPS. Y aparte tenemos la investigación de todo el contenedor. ¿Por dónde querés arrancar? Sí, la verdad que hay mucha información, claro, sobre para el ponernos tema. al día a la gente. Sí, lo primero es que las auditorías son un compromiso de campaña del Presidente de la República, no solo en el Ministerio de Desarrollo Social, sino en otros organismos del Estado. En algunos otros ya también están arrancando. Y lo que anunciábamos en conferencia de prensa era precisamente eso, el inicio del proceso de auditorías, que en definitiva en cualquier organismo público o privado, en cualquier país del mundo, es lo más común que hay cuando uno hace un cambio, un traspaso de mando. Entonces, las auditorías lo que buscan es arrojar una radiografía sobre cuál es la situación en la que vos recibís, en este caso, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué, por ejemplo, específicamente PRONADIS con las propiedades? ¿Porque había algún indicio de algo? A ver, en definitiva, estas primeras 3 auditorías que tienen un objetivo particular y no como van a suceder en los próximos días, donde se va a incorporar la auditoría interna de la Nación a colaborar en el trabajo de auditoría, donde ahí sí vamos a poder abarcar algún departamento más grande y va a ser una auditoría un poco más extensa y más profunda. En estos casos eran sobre algunas cuestiones puntuales que habían surgido en el trabajo de estas primeras semanas en el frente del Ministerio. Y en el caso de PRONADIS, la última auditoría que se hizo al respecto era del año 2011, o sea, ya habían pasado muchos años. Casi 10 años. Y entonces nosotros lo que queremos saber es cuál es la situación, cuál es el estado actual de esos más de 20 y pico de bienes inmuebles que tiene PRONADIS, que es la Dirección Nacional de Discapacidad, bajo su dominio, ¿verdad? Ahí un primer vistazo, identificamos que hay bienes inmuebles tapiados, en comodato, abandonados, en algunos casos con arrendamientos vencidos, en otro caso con préstamo. Bueno, queremos saber un poco o sea que había algún indicio de que algo no... Queremos saber cuál es el estado de esos bienes inmuebles, por qué están en esa situación, en los casos que están ocupados, por qué no se iniciaron los procesos de desalojo, quiénes son las personas que están ahí adentro, si se iniciaron los procesos de desalojo, en qué están esos procesos, por qué no se ha avanzado, por qué no se han recuperado aquellos inmuebles pasibles de ser recuperados para poder utilizarlos en refugios, en refugios para personas en situación de calle o mujeres víctimas de violencia de género, en fin. Eso es un poco lo que queremos que arroje esta auditoría para saber de dónde estamos parados y cómo podemos seguir para darle una utilidad a todos esos bienes inmuebles. Incluso también por lo que significa, hay un campo a nombre del Ministerio, que son unas 400 y pico de hectáreas, que también tenemos que dar la discusión de si efectivamente el Ministerio tiene que tener un campo de propiedad del Ministerio, o si no es mejor venderlo y utilizar el dinero producto de la venta para invertirlo en mejorar las instalaciones de Instituto Artigas, donde están hoy los ciegos, o algún otro tipo de instalación. Suena bastante lógico, a no ser que fueran a poner en ese terreno gente a vivir. Exactamente, pero primero, para poder dar los siguientes pasos, tenemos que saber exactamente cuál es la situación jurídica de cada uno de esos bienes. Y en cuanto a lo de los alquileres no pagos, a mí, pero ¿sabés qué? Hay el ministro incluso creo que fue, y hablan, da la impresión de que era casi un esquema armado. Yo escucho esa frase y me siento una confabulación para hacerlo, o sea, que no era un descuido, sino que era intencional.
Lo que pasa es que el actual sistema de rendición de cuentas de las organizaciones sociales, de ahí están de las ONG y están también cooperativas o algún otro tipo de organización, la verdad que tiene muchas debilidades. Entonces esas debilidades se prestan o se pueden llegar a prestar para un montón de cosas. Claro, pero no era una organización, o ustedes sospechan que era una organización, o sea que estaba armado así para que no pagaran el... Yo no sé si estaba armado para qué, pero dadas las debilidades que tenía el sistema, se presta para que alguno se tiente y se desvíe de los caminos normales de control. Yo te traje, cuando tú me permitas, sí, tengo esta es una auditoría que se hizo en el año 2015. A ver. Que es de las últimas auditorías, de las pocas que se hicieron, 6 o 7 que se han hecho en el MIDES, esta es de las últimas que se hizo porque ya después como que no dejaron a la auditoría interna volver a entrar al Ministerio a auditar. Pero acá es un relevamiento que se hace del programa Calles. Ajá. Y que de alguna forma habla y deja marcados los riesgos que tiene todo el sistema de control de rendición de cuentas de las organizaciones sociales. Sí. Entonces yo te subrayé para leer, pero por ejemplo, entre los hallazgos que hace la auditoría interna dice: el MIDES no cuenta con un inventario ni realiza controles respecto a los bienes de su propiedad que están en funcionamiento en los centros, los centros de situación de calle y los refugios, porque son controlados por las ONG. El riesgo que tiene eso es un uso indebido y no autorizado de bienes o pérdida y sustracción de los bienes. Pero después tiene otros hallazgos, como por ejemplo las organizaciones sociales compran bienes de uso con características disímiles, tiene riesgos de ineficiencia del gasto o los bienes adquiridos no se adecúan a las necesidades. Y después tiene otros incluso más delicados, que por ejemplo el hallazgo es el control que realiza el Departamento de Rendición de Cuentas, que es este departamento que nosotros queremos auditar más en profundidad, que realiza el Departamento de Rendición de Cuentas sobre las rendiciones remitidas por las organizaciones sociales, no permite asegurar que el total rendido coincida con lo gastado. Y ahí el hallazgo dice, por ejemplo, las organizaciones sociales no envían la documentación original respaldante, los controles vigentes no permiten identificar los importes fraccionados. Y dentro de los riesgos menciona uso indebido y desvíos de fondos por parte de las organizaciones sociales, gastos inexistentes o duplicados y no disponer de la información confiable de cada centro. Bien. Pero la auditoría no se queda acá, y te leo el último porque es larga la lista. Dentro de los hallazgos también habla de facturas de proveedores sin detalle, remitos sin datos de formalidades mínimas, facturas correlativas de un mismo proveedor emitidas en una misma fecha, riesgos, recibir mercadería diferente a la solicitada y facturada, pagar por encima del precio promedio de mercado, manejo inadecuado de los recursos, fraude. Todos estos elementos, que hay muchos más, ya estaban en una auditoría del año 2005 al programa Calle, pero que como el programa Calle trabaja con las organizaciones sociales, permitió también mirar de alguna forma y profundizar en lo que era el control de las rendiciones de cuentas de las organizaciones. Y ya desnuda que tiene un montón de falencias con posibilidades de riesgos importantes. ¿Las organizaciones, las ONG, son ellas quienes alquilan el lugar donde van a trabajar? En algunos casos sí, en la gran mayoría de los casos. En otros casos sí, el Ministerio tiene algún inmueble, el Ministerio entonces le da el inmueble a la organización social, ahí no paga alquilar a la organización, solo lo que tiene que hacer es el manejo diario del centro. Lo de Pájaro también, esto puede llegar a servir, todas estas investigaciones, para aceitar algunos mecanismos, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda. Exactamente. De vivienda. Sí, de vivienda, pero es la contaduría. Exactamente. Porque de repente también ahí, cuando pasan estas cosas, cuando te das cuenta que faltan las conexiones. Ahí tiene que haber una conexión para decir, mirá, no está pagando el alquiler, lo voy a pagar yo. Pero avisar al primer mes, me explico, no Exacto. Cuando se genere una deuda. Pero está bueno. Es que ese es el gran objetivo de estas auditorías, detectar en dónde están las debilidades del sistema para poder corregirlas y que no sigan pasando. Exacto, porque el sistema tiene debilidades. Otra pregunta para que a la gente le quede un poco claro. A la ONG, ¿se le paga mes a mes? No. Eso es lo que la gente no sabe. Y esa es otra de las debilidades que tiene. Por eso el control exactamente es complicado. Las ONG, básicamente, seguimos con el ejemplo del tema de los refugios, en los pliegos está establecido que la ONG reciba, o la cooperativa reciba, un anticipo de entre un 40 y un 60% del monto total el primer mes. Y recién la siguiente rendición de cuentas es al cuarto o quinto mes, es decir, que pasan varios meses sin que el Ministerio tenga control de ese dinero y sin que sepa en qué se utilizó ese dinero. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso?
Obviamente debe ser que para arrancar necesitas una inversión y de repente te la está facilitando con esto, pero es un poco mucho de repente. Bueno, en definitiva el Ministerio te está dando todas las herramientas para que vos puedas arrancar desde el día 1 sin necesidad de incurrir en ningún gasto, digamos, elevado, porque te está pagando el alquiler, te está pagando las cargas sociales, te está pagando los salarios, te está pagando el resto de los insumos que vos tenés que... Nomás. Y en algún caso sí, en otros casos no. Incluso en algunos casos el Ministerio ha sido quien ha tenido que poner las camas, las heladeras, los microondas y demás elementos que se utilizan dentro del refugio. Incluso acá, yo te leía, habla de que el Ministerio no tiene control sobre el inventario de los bienes muebles que hay dentro de los refugios. Era una de las debilidades. Entonces, en definitiva, la auditoría va a ser muy útil para poder corregir desde el sistema actual de pliegos hasta sistema de pagos y sistema de control de las rendiciones de cuentas. Bien, y convengamos también en que el MIDES trabaja con, no sé, más de 100 ONG, ¿verdad? Muchos más. Te diría 4 o 5 veces más que eso. Ahí está. Y de lo que estamos hablando es de que hay algunas que además, por problemas que incluso pueden ser de rendición y de papeleos, de inexperiencia y todo, que son las que están en problemas, pero hay un montón que funcionan bien. Por supuesto. Y que son las que están posibilitando hoy por hoy que la gente que no tiene donde debe estar esté en una casa. Por supuesto, nosotros y que funcionan bien. Jamás nos opusimos al funcionamiento de ONGs y cooperativas, todo lo contrario, entendemos que en algunos casos son un brazo más largo que puede cumplir una tarea que el Ministerio no puede. En otros casos sí entendemos que hay cooperativas o ONG que no han hecho el trabajo adecuado, y en otros casos entendemos que pese a que la ONG o la cooperativa ha hecho un buen trabajo, tiene que ser el Ministerio, por la importancia de la tarea, quien tenga, digamos, el control de determinado programa y no delegarlo en una ONG o en una cooperativa. Nos van a sacar del aire en cualquier momento, todavía nos queda la otra auditoría que es lo del BPS, pero vas a tener que volver para que la gente lo entienda bien, porque viste que la información es fundamental. Con mucho gusto. Fundamental. Pero yo decía esto porque a veces otro de los titulares que había era desenchastra las ONG. No, hay un montón que trabajan bien y hay otras que tuvieron estas dificultades, que no quiere decir tampoco que sean intencionales, que pueden haber pasado mil cosas, pero hay que investigar cada caso para ver qué es lo que pasó. Sé también que había ya algunos con denuncia penal, o sea que hay algunas que están funcionando mal de verdad porque ya venían denunciadas penalmente. Sí, incluso el caso ese de la denuncia penal, ahí no yo lo que destaco es que la denuncia se hizo porque los propios empleados de la cooperativa advirtieron de lo que estaba pasando. Es decir, que ahí también evidencia que hay una falla de controles del Ministerio que no fue capaz de detectar eso con anterioridad. Hay que arreglarlo, hay que corregirlo y controlar todo, porque es dinero nuestro. Yo por eso igual destaqué lo de la frase del ministro, porque no parece, o sea, para decir que había una confabulación, hubieran sido todas las ONG que no pagarían el alquiler, un montón de cosas que suenan feas. Pero, espera, no te puedo decir dos cosas. El contenedor, ¿cómo va? La investigación interna, la administrativa, la que dice qué funcionario fue el que lo tenía metido en un cajón. Bueno, la investigación todavía sigue en curso, es secreta, se sigue realizando las entrevistas correspondientes, pero calculo yo que es cuestión de pocos días para tener un informe final. Lo que sí, la buena noticia, que lo anunciábamos la semana pasada, que el Ministerio de Salud Pública ha hecho un relevamiento de todos los insumos que estaban en el contenedor y ha autorizado en algunos casos que la gestión anterior del Ministerio de Salud Pública había mandado destruir. Bueno, esta nueva gestión entiende que algunos de esos insumos pueden ser utilizados, no con, digamos, no vía médico, pero sí para uso doméstico. En el caso de los tapabocas, por ejemplo, que son más de 10.000 y que los vamos a poder utilizar para no solo los funcionarios del Ministerio en sus tareas cotidianas y diarias, sino también para algunos de los usuarios del Ministerio. Igual uno a veces, piojo, indio, no entiende mucho cómo pueden estar vencidos los insumos médicos como tapabocas, pero debe tener toda su aplicación científica, obviamente. Pero está. Y lo otro, Puerta, ¿cerró? El hogar Puerta, o sea, donde tenían que ir
a, no sé si se llaman puertas. Bueno, puertas de entrada, puertas. Nosotros por el momento lo que tratamos de hacer es modificar el sistema de ingreso con un poco el tema de la pandemia, que la gente no tuviera que hacer Cola. las colas, sino que cuando ya estabas registrado en un centro pudieras dirigirte directamente a ese centro. Así que bueno, estamos trabajando cómo va a seguir de acá en adelante, pero por el momento el sistema como está ahora está funcionando bien. Hemos evitado las aglomeraciones y algunos incidentes que se sucedían en la puerta, digamos, de entrada. Así que bueno. Es bueno saberlo porque si usted tiene a alguien en situación de calle, no lo mande a el hogar Puerta, sino si estuviste en algún refugio, anda a ese refugio donde estuviste. Exactamente, y si no tiene un teléfono para comunicarse al ministerio, el de calle no lo sé de memoria, pero el teléfono ministerio donde te pueden redireccionar, digamos, es el 0800-7263. Ahí también, si hay una situación de calle, te pueden derivar a la gente de calle para que entonces puedas hacer la denuncia correspondiente y el equipo de calle puede intervenir. Perfecto, y yo te digo que el de calle es 0800-8798. Perfecto. Gracias. 8798. No, por favor, es orden. Muchísimas gracias. Te esperamos en unos días entonces, porque si me dejaste así embalado con que está dentro de unos días, en unos días te quiero de nuevo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en instantes, segundos, nada más que sigue este recreo de una hora que tenemos todos los días. Mariposa de la noche.